¿Qué tal? ¿Cómo están? Segundo sin vueltas de este año 2026, que viene bien cargado de información, ¿no? En este programa tratamos de mostrarte algunos de los temas que consideramos a nivel municipal, a nivel provincial, más importantes, dejando de lado mucho de lo que ocurre a nivel internacional, donde la agenda está acaparada por este conflicto entre Israel, Irak y la guerra con Irán y toda la situación en Medio Oriente, que tiene sin dudas su impacto, ¿no? A nivel local, y algo de eso vamos a estar hablando dentro de un rato. Pero a nivel nacional, la agenda ha estado marcado por la presencia de Javier Milei en Estados Unidos, donde también estuvo el gobernador de la provincia, un viaje bastante prolongado, casi más de una semana, en definitiva, donde el presidente, y junto a 11 gobernadores, entre ellos el gobernador salteño, participando de una serie de actividades, reuniones, mucho de eso ya se ha venido hablando en los medios, algunas se han dado de conocer, seguramente muchas son de orden privada, muchas reuniones entre los gobernadores que van con su oferta minera, productiva, energética, con distintos fondos de inversión, con empresas tratando de traer inversiones. Así que bueno, esperemos que algo de esto derrame y no sean estos viajes que dicen, no, que sí fuimos a buscar inversiones y después poco se concreta. Así que vamos a ver qué de esto trae como correlato incierto, ¿no? Como mejoras para nuestra provincia. Pero bueno, acá también han pasado cosas y a pesar de la ausencia del gobernador han habido novedades. Por ejemplo, se decidió poner fin a la intervención que tenía la obra social provincial, el IPS, luego de muchos descalabros, desmanejos financieros, que había requerido una intervención para ordenar un poco las cifras, para ordenar los números y el funcionamiento de este organismo que mueve muchísima plata de todos los salteños mes a mes. Ahora ha vuelto un viejo conocido, porque ya estuvo en una gestión anterior hace muchos años, el doctor Martín Baccaro, nuevamente se ha hecho cargo del IPS, así que vamos a estar hablando con él para ver qué es lo que se encuentra y hacia dónde plantea él un rumbo, ¿no? Para esta obra social, la más importante de la provincia. También en el orden local, Saeta ha solicitado un aumento cercano al 30% del boleto de colectivo. Vamos a estar hablando del porqué, y ojo, porque es entendible que pueden haber cambios en algunos de los beneficios, como las gratuidades, las tarifas planas, etcétera, porque es un sistema donde de nación ya no se aporta un peso, la provincia está cerrada en mantenerlo así como viene funcionando, pero los números no dan, ¿no? Y en el ámbito local también y en la legislatura, este martes pasado se aprobó un proyecto del diputado Guillermo Kreiper que busca establecer sanciones duras, ¿no? Para lo que son las fiestas clandestinas. Muchas veces estas fiestas que se organizan, ojo, no es el casamiento, el cumpleaños de 15, sino donde se comercializa, se cobra entrada, hay venta de bebidas alcohólicas. Hay muchas de estas fiestas que son clandestinas porque no tienen una autorización, se hacen en lugares donde no podrían hacerse y demás, y muchas veces no se cumplen ciertas cuestiones como las capacidades, los menores de edad que ingresan, la seguridad, etcétera, se vuelven un descontrol y terminan en hechos trágicos. Así que en la Cámara de Diputados se aprobó un proyecto para establecer duras sanciones a los organizadores de estas fiestas clandestinas. Otro hecho relevante y un poco marcado por lo que ha sido la agenda fue este 8M, fue el domingo pasado en Salta. En muchos lugares se pasaron las marchas o los actos principales para el día lunes, en el caso en nuestra ciudad capital, bajo la lluvia, una interesante cantidad de gente saliendo con las consignas, ¿no? Que tiene siempre el Día Internacional de la Mujer con su bajada local. Así que en ese contexto hablamos con algunos referentes. Por un lado, del Observatorio de Violencia, ¿no? Para conocer cifras, si se logra algún avance, si esta visibilización que se pretende hacer y que desde hace varios años ocurre con días como por ejemplo el 8M, tiene algún impacto más allá de que la gente se reúna, algún impacto en mejoras en las condiciones o reducir algunos índices que preocupan y mucho, no solamente a las mujeres, porque son cifras trágicas para todos, pero también su impacto en la minería. Así que vamos a estar en nuestro bloque de Sin Vueltas de Minería hablando, ¿no? Del Día Internacional de la Mujer y cómo la mujer es protagonista y se inserta en este contexto laboral. Y con nuestra cámara viajando hacia la ciudad judicial, allí estuvo Sebastián Quintero hablando con una jueza, Victoria Ambrosini de Coraita. Ella es jueza de concursos y quiebras. ¿Y por qué? Se dirán ustedes, hablar en este tipo de juzgados que no son por ahí de los que tienen mayor relevancia, ¿no? Es más, son pocos los juzgados que atienden estos temas, pero
son muchísimos los casos. Para nosotros, que habitualmente vemos el boletín oficial de la provincia, hay una parte donde salen todos los concursos y quiebras. Y es muchísima la cantidad que todos los días se publica en el boletín oficial de que los jueces en esta materia dictan quiebra. Y no solamente a organizaciones, a empresas, sino es impresionante la cantidad de personas particulares que se declaran en quiebra para evitar pagos. Ejemplo, porque se atrasó o debe al banco o tiene cheques rebotados, demás, y se presentan a quiebra. Es un dato llamativo porque anteriormente o antes era conocido que las empresas se iban a quiebra porque, bueno, hay un movimiento, un caudal, entendemos, de movimiento de pagos y cobros que pueden atrasarse y demás. Pero ahora también lo novedoso, y en este contexto económico actual, las personas que se declaran a quiebra. Así que nos metemos en esta interesante nota con muchas cifras, casos, cuáles son las personas que mayormente se declaran y por qué pueden ir a quiebra. Martín Baccaro, flamante presidente, nuevamente presidente del Instituto Provincial de la Salud, del IPS. Bienvenido, gracias por acompañarnos. Bueno, sé que has tenido una agenda muy ocupada desde que conocimos todos que volvía a un lugar del cual ya conoce, ya estuvo en otras gestiones, pero que se daba por finalizado. Esta sí es una decisión del gobernador, dar por finalizado lo que tenía que ver con la intervención de la obra social provincial, luego de haber acomodado algunas cosas, entiendo yo. ¿Cómo está, doctor? Todo bien, muy bien. Sí, claramente hace un año el gobernador tomó la decisión de intervenir la obra social debido a algunos problemas financieros que había, y eso significó hacerse cargo la provincia de este desfasaje o de esa deuda que había en el instituto. Bueno, llegó el tiempo, se hicieron modificaciones, se hicieron reformas, se iniciaron caminos de transformación, y hoy nos toca estar en esta etapa de normalización, es decir, desde el instituto hacernos cargo de esta situación que claramente planteamos que tiene que ser resuelta por toda la comunidad ligada al instituto, es decir, con los prestadores, con los afiliados. Tenemos que encontrar maneras de hacer las cosas distintas y de maneras de obtener resultados distintos. Si tuviera que poner del 1 al 10, la situación que se encuentra hoy, lo que ha visto en este poco tiempo, pero sabemos que no ha estado desvinculado totalmente con lo que pasaba con el IPS, pero ¿qué situación, cómo la calificaría la situación de la que se está haciendo cargo ahora de esta normalización? Primero tenemos que hablar de... bueno, muy bueno, no sé cuál es la situación. Primero tenemos que hablar del contexto general, ¿no? El contexto nacional. La seguridad social se encuentra en una crisis y en un periodo de cambio, te diría. La Argentina tiene un modelo muy fragmentado, muy distintas alternativas. No tenemos un seguro único para toda la población, sino que tenemos nosotros, en el caso de la seguridad social, estamos ligados al salario de los trabajadores. Con eso se financia la salud de los trabajadores y su grupo familiar. Hay otros sectores de la población que tienen acceso a una medicina prepaga, hay otro sector que está bajo un seguro público, que es el Estado. A veces decimos población sin cobertura, en realidad es cobertura exclusiva del Estado, claro, sí, que es lo que atiende el Ministerio de Salud. Digamos que es muy diverso el universo, y hay gente que paga de bolsillo su sí, que no tiene nada y cada vez que va al médico paga el 100%. Claro. Entonces, la seguridad social, que está ligada al salario, cuando el salario se deteriora, como ha pasado en la Argentina, sí, no particularmente en la provincia, sino en toda la Argentina se ha deteriorado el salario. Ese porcentaje es menor el que va... Y paralelamente los gastos han crecido porque las nuevas tecnologías generan un gasto mucho mayor, y adicionalmente vivimos afortunadamente un aumento de la expectativa de vida, enfermedades crónicas que se manejan mejor, con lo cual hay mucha más gente enferma que sobreviviendo a esa situación y llevando una vida medianamente aceptable, pero con un gasto que va creciendo. Entonces esta combinación de contextos generó, seguramente por errores propios de la institución, y que ahora son nuestros y tenemos que hacernos cargo y solucionar, que el dinero que ingresaba era inferior al dinero que sale. Eso generó déficit. La acumulación de déficit generó deuda. Un monto millonario. La deuda generó que los prestadores estén enojados. Claro, y enojados, y que corten los servicios. Bueno, todo esto es una rueda
un círculo vicioso que se intervino la obra social para poder invertir esto y que podamos salir de esta situación. Bueno, la situación entendemos entonces, si se llama de nuevo a una normalización de la obra social, es que, digamos, no está en las mejores de las condiciones, pero tienen un punto de partida como para decir, bueno, donde haya que negociar, negociemos, los servicios siguen todos tal cual venían habiendo, había un problema ahí con los odontólogos, sabemos que hay algunos reclamos que son siempre a fin de mes, que salen a amenazar con cortar, siempre, no sé, círculo médico, otras prestaciones. Sí. Digamos, hay diversas situaciones. Por un lado, el atraso de los aranceles que genera malestar y a veces se suma el incumplimiento de la cadena de pagos, del cronograma de pagos. Eso es lo primero que queremos recuperar. Digamos, el IPS tiene que recuperar su papel de credibilidad, digamos, que tanto el afiliado sepa que va a estar contenido, que va a estar cubierto, que los servicios van a estar prestados y los prestadores tienen que saber... Que el médico sepa cuándo va a cobrar. Que va a cobrar. El prestador, ¿no? En general, los médicos, las clínicas, los kinesiólogos, el dentista, psicólogos, todo el mundo tiene que saber que lo que el IPS se compromete lo cumple. Y recuperar ese papel es la primera tarea. Por supuesto que en un contexto, como marcaba antes, de déficit, es muy difícil recomponer el precio. De un día para otro. Los precios, digamos, porque hay una combinación de precios y cantidad. Cuando hablamos de cantidad de prestaciones, nosotros queremos recortar todas las prestaciones que sean innecesarias. Todo lo que no suma a que vos vivas mejor, a que te cuides mejor, que estés más sano, que recuperes tu salud y que no tienen sentido, prestaciones que no tienen sentido, no hay que hacerlas. Tenemos que dejar de hacerlas, pero no solo nosotros no pagarlas, los prestadores no prescribirlas, digamos. Sería un gasto ocioso, digamos. Claro, y eso hay, y sí hay. Sí lo hay. Por supuesto, y lo hay en el sistema en general, no solo en el IPS de Salta, pero lo tomamos como una responsabilidad para empezar por ahí. Si no te alcanza la plata, ¿qué empezás a hacer? Como todo el mundo. Dejemos de hacer lo que no sirve de nada. No tiene sentido. Que no tiene sentido, bien. Bueno, y para eso también ha ratificado, ¿no? Ha armado un equipo de trabajo, decimos que ya estuvo, o sea, conocía la situación, en este tiempo también desde otro lugar ligado a lo que tenía que ver con las obras sociales provinciales y un equipo de trabajo que lo va a acompañar en esta nueva etapa. Se mantienen algunas personas. Sí. En el directorio comparten conmigo la responsabilidad el contador Savoy y el doctor Vitar, que venían ya al frente de la intervención. Y hay mucha gente de este proceso de intervención que se ha quedado y que nos va a acompañar, y seguramente otros que no, y esto es parte, digamos, en salud se renuevan permanentemente los protocolos y el bien hacer, ¿no? El deber ser permanentemente se va modificando porque cambia la realidad, aparecen tecnologías nuevas y aparecen situaciones que uno creía que estaba bien lo que estaba haciendo y resulta que ahora no, hay que hacer algo mejor. Por eso también las personas vamos rotando, ¿no? También vamos cambiando. Tenemos que tener la capacidad de cambiar cada uno, pero aparte a veces los equipos hay que ir renovándolos y esto parte de un proceso normal que a nadie le tiene que caer mal. Y una de las cosas que hablamos en el equipo es la gente que sabe cómo son los números hoy, ¿no? Y en el equipo lo mejor es que las personas también cambien de rol dentro del equipo para que adquieran una visión más global, no quedarse solamente con el pedacito que yo estoy haciendo, sino entender todo el sistema desde todos los ángulos. La película completa. Exactamente. Hay un tema que el gobernador había planteado, incluso lo dijo en su discurso en la legislatura, dijo, acá hay gente que el grupo familiar paga 35.000 pesos cuando nosotros, como equipo periodístico, publicamos que una obra social, hay hasta por el mismo servicio más de 1 millón de pesos en una prepaga, una obra social privada. Está en análisis también esa cuestión, si bien está ligada a los salarios, pero pagar 35.000 prestaciones de salud para un grupo de, no sé, 4 personas es inviable en cualquier lado. Sí, vos sabés que la decisión de intervenir en la obra social le permitió al gobierno provincial tomar medidas dentro de la institución. Y una de las cosas que se hizo fue establecer un aporte mínimo. O sea, hay un mínimo que los municipios y las entidades tienen que aportar para tener acceso a la cobertura. Eso ya está hecho y mejoró bastante la situación del lado de los ingresos. Queda otra parte, que es a lo que se refiere el gobernador, que son convenios privados, convenios individuales, que son no se pueden ahora, ¿no? La afiliación individual ¿están cerrados o sí se puede? Está abierta,
Y esto permanentemente nosotros hacemos una evaluación de si lo que se recauda para afiliaciones individuales es suficiente para dar esa prestación. Porque lo que no podemos hacer es usar la plata del resto de los afiliados forzosos para financiar esta afiliación individual. Pero también es cierto que esta afiliación individual no tiene fines de lucro. O sea, vos citabas empresas que dan servicio por 1 millón y pico. Bueno, nuestros costos son mucho más bajos que eso y tenemos que ir llevándolo de manera que sea accesible, que un sector de la población, que son cuentapropistas, que digamos que no tienen acceso o que no están satisfechos con la cobertura que tienen, puedan acceder a la cobertura. Eso a nosotros nos da un mayor poder de compra también. O sea, es interesante, es un sistema que es solidario, pero no podemos desviar fondos de la obligación primaria a esta. Bueno, Claudio Mor, presidente directorio de Saeta, con una noticia esperada, ¿no? Ya hace rato se decía, che, bueno, subió todo, el boleto de colectivo seguía desde hace tiempo en su mismo valor y ahora sí ha elevado la propuesta de aumento, algo así del 29% está solicitando desde la empresa. ¿Cómo estás, Claudio? Hola, Fede, gracias por la invitación. Bueno, arrancó marzo, arrancaron las clases, volvió toda la normalidad y bueno, el tema del colectivo venía desde el año pasado, ¿no? ¿Cuándo había sido el último aumento? El último aumento fue en el mes de junio por un pedido que hicimos fines de abril, así que imagínate. O sea, ya venía sobrepasado el tiempo. Ya han pasado desde... O sea, estamos casi un año. Casi un año, estamos en 10 meses y días, así que, y sí, nos preguntaban los colegas tuyos, ¿cuándo? Ya desde fines del año pasado. Y la verdad que veníamos pisando esta decisión, porque sabemos que cada vez que avanzamos con este tema, le golpea al bolsillo, tiene impacto en la gente que más necesita el transporte, la gente más humilde, y veníamos demorando la decisión, pero bueno, veníamos también muy desactualizados frente a costos como, por ejemplo, el combustible. Bueno, justo tocaste el tema clave porque todo el mundo habla del combustible. Bueno, el conflicto obviamente en Medio Oriente es noticia en todos lados y se sabe que impacta directamente en todo lo que tiene que ver con el uso de combustible. Además, veíamos, Aerolínea Argentina va a cobrar un adicional por cada pasaje porque, bueno, esto no queda en la decisión tuya, imagínate, son cuestiones internacionales que nadie maneja. En la vida diaria tiene impacto el combustible. Si el producto que yo tengo que comprar en el almacén, en el supermercado, llega a través de un vehículo que usa combustible, o sea que tiene impacto directo en todo y obviamente va a modificar los costos y los precios de todas las actividades, ¿no? Bueno, de cualquier servicio, de cualquier me imagino producto. Que esta evaluación que dijeron, bueno, llevemos a 1.486, será con un valor X. Ahora hay que ver si pasa algo el mes que viene, la semana que viene. También esto es muy dinámico, ¿no? Mirá lo que son las cosas. Lo pedimos nosotros en el mes de febrero al tema del aumento, calculado con índices de enero. Claro, con esos Entre valores. La presentación que hicimos a la fecha ahora que estamos conversando, ya se han sucedido varios aumentos de combustible. Sí, por lo tanto, nuestro pedido ya está desactualizado contra el combustible. Y esto es lo que yo siempre aclaro. Sí, por supuesto que es un aumento, pero lo que define claramente lo que hacemos es recomponer la tarifa frente a las pérdidas de 10 meses, producto de paritarias, combustible, inflación en general para los costos de Saeta. Está bien, pero Saeta mantiene una serie de beneficios para la gente, la tarifa que es plana se llama, ¿verdad? Exactamente. Tarifa plana, las gratuidades, o sea, Salta tiene unas bondades que no en todas las jurisdicciones del país se dan. No sé si alguien tiene este nivel de beneficios que tiene la gente, más allá que le implica un aumento del colectivo, los transbordos que pueden hacerlo gratuito, o sea, son un montón de otras ventajas que no son gratis, ¿no? No, el transporte no es gratis. Es gratis para la gente, no es gratis para el Estado. Es sin costo para algunas personas, pero para el Estado y en general para los salteños no es. Y obviamente, en un contexto tan difícil, nosotros siempre revisamos todas las variables. Y bueno, iremos analizando cada una de ellas para saber cuáles pueden permanecer, si podemos mantener todas. Y como vos decías, Saeta tiene muchos beneficios, apoyada por la provincia, obviamente, porque es una decisión política de la provincia que los beneficios. Repasemos algunas. Jubilados gratis, todos los estudiantes gratis, transbordos y tarifa plana. Personas con discapacidad. Entonces, y esto no es poco. Y hay algunas que si se sacan tienen un costo político, pero bueno, hay que analizarlas, ¿no? Pero yo también ahí me pregunto, y en alguna oportunidad lo hemos charlado, y esto no es una decisión del presidente de Saeta ni del equipo de Saeta. Más arriba. Es una ley que avala ciertas cosas, pero yo digo, hay ciertas familias que gracias a Dios
tienen una situación económica que les permite tener claro. una buena vida, vacacionar en el exterior, tener algunos artículos de lujo, vehículos, y tienen pases libres. ¿Es coherente que no pidamos ahí Pero vos el elevaste pago? un pedido para que se Lo estamos notifique. conversando, pero no es una decisión, como digo, No, yo creo que nadie del se va a Ejecutivo. oponer a eso. Lo otro que yo me planteo y lo dejo para que lo pensemos claro. todos. El alumno ya de nivel primario, secundario, universitario, terciario, que vive, público y privado acá, ¿no? Sí, sí. Que vive frente a la institución, que vive a la vuelta, que vive No a usa 5 colectivo. que vive a 5 cuadras. Sí usan el colectivo. Pero Muchas veces, no para estudiar. o a veces, te cuento, intendentes en el Valle que me plantean, che, Claudio, los alumnos que vienen de X barrio, que están a 3, 4 cuadras de la escuela, suben al colectivo a la mañana y lo ocupan y no dejan que los trabajadores que tienen que ir a la ciudad puedan subir a esos colectivos. O sea que hay planteos también en algunos municipios. Digo, ese chico que vive tan cerca, ¿no puede hacer un esfuerzo la familia, el papá o el adolescente ya caminar esas 5 o 6 cuadras hasta el colegio? No se va a morir. Son cuestiones que yo planteo para que las revisemos porque ustedes saben que en el 2024 hemos hecho un importante ajuste de las gratuidades para estudiantes y ha tenido un efecto muy positivo porque nadie se quedó sin estudiar, pero detectamos un montón de casos que no les correspondía el beneficio. Ejemplo, UNSA, fue Ahí había un tema y de hecho días pasados hemos estado detectando casos con gente que tiene actividad curricular cero, pero que aparecía en los listados y por eso seguía teniendo el pase libre. Lo seguimos dando de baja a esos casos. Entonces, esa revisión ha sido muy positiva. ¿Y qué digo yo? ¿Hay que quitar el beneficio? No hay que quitar los beneficios porque hay mucha gente que necesita para formarse, pero para que estudiar. Vaya al que lo necesita. Pero que vaya al que lo necesita y, en todo caso, racionalicemos el uso. Porque esto que decíamos, el sistema de transporte no es gratis y no lo paga Claudio Mor, lo pagamos todos los salteños. Sí, sí. Y en ese análisis también digo yo, ¿no? Porque es un beneficio que termina saliendo de las arcas provinciales, pero que no está en toda la provincia. Una persona de Orán no tiene un beneficio y del mismo impuesto que va a pagar. Digamos. Por eso decía yo. En el federalismo también lo pagan todos los salteños, aún aquellos que no tienen sistemas de transporte como el de Saeta. Bien, ahí también he visto por ahí, ha bajado el uso del transporte. Digo, hoy la manera de movilizarse el salteño, hay un abanico impresionante, ¿no? Desde el viejo taxi, el remis que sigue funcionando, está Uber, está Didi, está el colectivo, pero también ha impactado en que históricamente el colectivo siempre ha sido la forma más barata de viajar, eso sigue siendo así, ha impactado o ha cambiado la forma, la elección de los jóvenes quizá en las maneras de movilizarse. Mira, 2 respuestas al respecto de tu pregunta porque tiene varias aristas. La primera es, seguimos siendo una de las empresas más baratas del país, hoy con la tarifa actual. Con la actual. Y la del 1004. Y si nos aceptaran, ten en cuenta que quedaríamos en el promedio país. Justo, el promedio país da 1.483 pesos. La línea del medio. Estamos justo en el medio. Y ahí hay obviamente boletos de 2.600 pesos y varias jurisdicciones de boletos urbanos. El nuestro es metropolitano. Boletos urbanos de más de 2.000 y muchísimos de 1.800. Y también está el AMBA, con boletos de 600, 700 pesos. Bueno, eso también lo pagamos todo. Extremadamente rico. Ahí tenemos los salteños una doble imposición, porque financiamos los salteños y el transporte del interior. Financiamos nuestros propios transportes, pero subsidiamos al AMBA con recursos propios. Y esta es la realidad. Tenemos un boleto barato. La segunda parte era... No, te decía del cambio de los hábitos, ¿no? De la movilidad, decía yo, ¿hay menos pasajeros en Saeta mes a mes? Sí, yo defino esto como una multicausalidad. Digo, tenemos momentos estacionales donde cuando terminan las clases hacemos una reducción importante de servicios. Claro, ¿por qué? Porque muchos estudiantes ya no usan el colectivo, entonces hay una baja de aproximadamente... También, y se bajan los colectivos en circulación. Y se baja la flota en circulación en un 20%, lo que estira un poquito la frecuencia. En recorridos que tenían cada 4 minutos pasan a 5 o 6, eso lo ve el equipo técnico. Y sí hay ahí una baja que después se recompone el porcentaje de colectivos en calle cuando volvemos a la actividad como en estos días. También vemos que las aplicaciones han tenido un impacto. Porque la gente busca otras alternativas, depende del recorrido, si es muy cortito, si es más barato, si ya excede. Claro. Y también sabemos que las aplicaciones tienen como lógica los algoritmos, o sea que a mayor demanda, y si llueve no llueve, si llueve no llueve, horarios, demanda, es muy barato o es muy caro. Muy caro. Entonces eso también tiene. Pero también vemos
algo que ustedes describen en el día a día, que es lo que le está pasando a la actividad comercial, industrial. Todos tienen menos actividad, porque la gente tiene menos plata y está consumiendo menos. Al consumir menos, sale menos y por ende no tiene que usar ninguno de los medios de transporte que describíamos recién, incluidos AETA. Como irresponsables y delincuentes, así los llamó el diputado Guillermo Cripper a los organizadores de fiestas clandestinas. En su proyecto, que fue aprobado el martes pasado en la Cámara de Diputados, establece sanciones y penas más duras para los organizadores de fiestas clandestinas en lugares no autorizados, donde no se establece ninguna norma de convivencia con los vecinos, donde se venden bebidas alcohólicas, donde nadie controla si hay menores o no hay menores, y si hay seguridad, no hay personal preparado para ello, ¿no? Esto ha generado en nuestra provincia, en nuestra ciudad, recordemos casos muy anecdóticos donde hubieron muchos desmanes. Así que escuchamos al autor de esta iniciativa, que ya cuenta con media sanción y que prevé hasta 30 a 80 días de arresto, ¿no? En el caso de algunas de las sanciones más graves para los organizadores de estos eventos. En la primera sesión se trató un proyecto de mi autoría que tiene que ver con las fiestas clandestinas, y esto se fue tratando y hablando con todos los diputados, no solamente los de Capital, sino también los del interior, y claro, es una problemática que se puede ver y que genera mucho problema social en diferentes lugares de la provincia de Salta. No solamente ocurren en Salta capital, que detrás de esa fiesta que genera hechos de violencia, genera accidentes, genera ingesta de bebidas alcohólicas menores, que muchas veces terminan en guardias de hospitales públicos, genera también accidentes de tránsito y un montón de cosas. La presencia de menores en lugares donde no deberían estar, donde está prohibido. Pero insisto con esto, detrás de eso hay alguien que está, y te lo digo así de frente, está currando con lo que es la diversión que hoy eligen muchos chicos, muchos jóvenes. Entonces, a ese responsable, que en realidad es un irresponsable, y te diría delincuente, porque muchas veces los chicos pagan una entrada, la fiesta clandestina se clausura a las 3 de la mañana y quedan en la calle, lo que significa un riesgo también para muchos jóvenes, con presencia de menores también, con venta de bebidas alcohólicas. Ayer el doctor Esteban hizo una intervención fantástica que tiene que ver también con otros tipos de drogas que también se venden en fiestas clandestinas, sin ningún tipo de control, sin ningún tipo de seguridad y sin ningún tipo de garantía. Y nosotros tenemos que ponerle un freno a esto, porque es una tendencia que va en crecimiento. Entonces tenemos que decir, no, basta, cuidemos a los chicos. Yendo, diríamos, al proyecto en sí, es una modificación del artículo 124 de la ley de contravenciones, donde agrava las sanciones para los organizadores de fiestas clandestinas, y además le agregamos un artículo, y esto fue consensuado también, para que el propietario del inmueble también sea responsable de justamente lo que está pasando en ese lugar. Acá no estamos poniéndole fin a la diversión, sino que estamos diciendo, que se diviertan, pero en ambientes donde se brinden garantías en orden y seguridad, que me parece que es lo mínimo que piden todos los padres cuando sus hijos salen de noche, ¿no? ¿Qué tipo de sanción le cabe al organizador y cuál al propietario de la vivienda que se alquiló para el evento? El artículo 124, que habla de las sanciones de fiestas clandestinas, hasta hace muy poquito tiempo hablaba de 20 días de arresto. Sí, lo que hice yo es agravar esa sanción de 30 a 80 días de arresto en sanciones económicas que van desde los 400.000 a 850.000 pesos. Y ahí hubo también como una discusión entre diputados, que por ahí también la tomen los senadores, porque los diputados decían, nosotros estamos cuadruplicando la sanción. Es
mucho. Pero cuando vos lo llevás, digamos, la sanción económica, muchos diputados decían, che, es poco para lo que se recauda en una fiesta clandestina. Claro. Bueno, queda ahí el debate abierto de decir, che, tenemos que agravar más todavía la sanción. Detrás de cada paciente hay un médico, un enfermero, una familia que acompaña y sostiene. Y detrás de ellos hay un sistema de salud que responde. Por eso invertimos en hospitales, tecnología y recursos humanos. Pero el número que más importa es uno, una persona, un paciente, un salteño. Y mientras haya un salteño que nos necesite, vamos a seguir. Hechos, no palabras. Gobierno de Salta. Probá la nueva Stranger Burger. Desde el 2015 en Salta, que fue una gran conmoción, tenemos la emergencia por violencia en materia de género, ya 10 años prorrogados, o sea, ya estamos 2026. Que se viene prorrogando, creo que la prorrogaron en diciembre del año pasado. Exactamente, se viene prorrogando y lamentablemente no podemos decir que esta prórroga va a surtir otro efecto. ¿Por qué? Porque hoy, al tener vos más del 27% de denuncias en materia de violencia familiar y de género en la provincia, de todo lo que se denuncia, es una alarma. ¿Qué quiero decir? De la masa de denuncias, el 27% tiene que ver con violencia de género y familiar. Así cerramos el 2025. El 27% de todo lo que vos denunciás, contravenciones, delitos de robo, lo que fuera, el 27% es de violencia familiar y de género. O sea que es un dato altísimo, alarmante. Es un dato altísimo y es lo que la sociedad está demandando, ¿no? Esto que vos decías por ahí, lo que demandan lo que se demanda con el caso de Natalia Cruz, tiene que ver con todo. Lamentablemente hoy tenemos una víctima de femicidio que es la máxima violencia que existe contra la mujer, ¿no? Y tenemos que tiene nombre y tenemos la situación en la que estamos atravesando y un análisis de todo el procedimiento. Pero no debemos desconocer la cantidad de casos que se denuncian. La provincia tiene más de 27.000 denuncias y como estamos cerrando el 2025, o sea, el número es muy alto. ¿Y esto tiene que ver con que se denuncia más lo que antes se callaba a lo mejor? Sí, se denuncia más. Hubo una fuerte, en su momento, esto desde el 2014, 2015, una fuerte movilización también del Estado. ¿Para qué? Para que las personas se animen a denunciar. Entonces vos tenés más bocas de denuncias, la gente sabe qué es lo que puede denunciar. Las personas dicen, no solamente la violencia física, ¿no? Ya entendimos que la violencia, por ejemplo, institucional, si me tratan mal en un hospital, la violencia laboral, la violencia digital. O sea, hoy tenemos muchas aristas que nos permiten a nosotros como ciudadanos, como ciudadanas, efectuar una denuncia, ¿no? Entonces yo sé que si mi novio me maltrata, no solamente tienen que llegar al golpe para que yo pueda denunciar, ¿no? Los maltratos, el celo obsesivo, cuando me controla el celular, todo eso es una forma de violencia. Entonces se denuncia, ¿no? Hoy hay también nuevas generaciones que por suerte, ¿no? Y con muchas capacitaciones, porque hay mucha publicidad de esto, entienden que hay cosas que no están buenas y que no hay que naturalizarlas. ¿Los jóvenes son los que más denuncian? Sí, las edades que más denuncian son entre los 25 y los 39 años. Esto o sea, la edad generacional. Con una cuestión cultural también que antes totalmente. A lo mejor costaba más. Pero antes, ¿qué te decían? Lo que pasa en la casa queda dentro de las cuatro paredes y tenés que aguantar por la familia, por los chicos, no te podés ir, no podés hacer lío, no lo vas a denunciar, porque también era una cuestión de prejuicio que hoy sigue estando. O sea, esto es lo que se llega a denunciar. Hubo una encuesta de prevalencia que se hizo ya hace varios años, pero que mostraba que solamente se denuncia entre el 35 y el 40% de los casos efectivamente de violencia, ¿no? Porque por ahí, por cuestiones económicas, de prejuicios sociales, por mandatos, ya sean religiosos, familiares, sociales, no denuncian,
¿no? Entonces esto es lo que llega a la instancia de denuncia. La Corte Suprema en un momento dio una estadística que dijo una persona, esto es una estadística promedio, una mujer en violencia doméstica que sufre violencia doméstica tarda 7 años en efectuar la denuncia. O sea, puede ser que una mujer todo un proceso. Tarde 1 año y otra 20. Hoy la mujer sigue haciéndose cargo de las tareas del hogar. También lo dice otra encuesta que dice la mujer tiene un promedio de 7,5 horas por día de tarea en el cuidado y el varón 3. Por más que trabaje, igual se sigue haciendo cargo La del mujer hogar. hoy tiene el doble de las tareas de cuidado. En los cargos jerárquicos, ni hablar, todavía sigue siendo el 75% de los cargos jerárquicos son varones. Es un número altísimo. Sí. Cuando vos ves que en las universidades ingresan muchas más mujeres. Entonces, pero no tiene que ver con una cuestión académica. No, porque se preparan más. Están más capacitadas incluso muchas mujeres. Pero a las tomas de decisiones sigue faltando mujeres en cabeza. Venimos de conmemorar jornadas atrás un nuevo 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres, y es por eso que en este segmento de minería de Sin Vueltas decidimos abordar una de las herramientas más interesantes que tenemos en la provincia para hablar de igualdad de género, para hablar de la violencia en los espacios laborales, y esta iniciativa es el sello SEI. Por eso tenemos de invitadas a Natalia Fuentes y a Belén Jiménez, que son referentes justamente de esta iniciativa y que nos van a contar más o menos en qué consiste, a quiénes apunta y cómo vienen trabajando dentro de esta iniciativa. Chicas, bienvenidas. Muchas gracias. Bueno, puntapié inicial, conocer en detalle qué significa o qué es el sello o el SEI. Bueno, el sello SEI es una iniciativa multiactor que tiene como objetivo fundamental impulsar políticas corporativas con enfoque de género desde distintas áreas del gobierno de la provincia de Salta, lo que implica establecer alianzas entre el sector público y el sector privado, también pensando que desde el sector privado se puede hacer mucho en relación al género y a la prevención de las violencias por motivo de género. Sí, con el sello lo que buscamos es un poco impactar en la cultura y en la estructura organizacional de las empresas, transversalizando este enfoque de igualdad, ¿no? En este marco comenzamos primero detectando la línea de base en materia de igualdad que tienen las empresas, que es parte de ese proceso 6. Eso nos permite a nosotros diagnosticar este nivel, ¿no?, de igualdad y en base a eso proponer unas capacitaciones personalizadas, por supuesto con el apoyo técnico de los organismos internacionales, así como también con los organismos del Estado que tienen incumbencia en las temáticas específicas de género, diversidad y demás. Claro, tiene un impacto positivo y beneficioso para las empresas. Ahora, hasta la fecha, ¿cuántas empresas del sector minero y proveedores mineros han adherido, han certificado con el sello SEI? Empresas mineras han sido 8 y estamos en un proceso de certificación de alrededor de 15 empresas proveedoras que tienen una mayor diversidad, porque se ve que el sector de proveedores mineros y toda esta cadena de valor es mucho más diversa que las empresas mineras, pero entendíamos que teníamos que empezar por un sector que estaba en auge en la provincia y que iba a tener un impacto en el desarrollo de nuestra provincia muy importante, pero que está muy masculinizado. De hecho, solo aproximadamente el 21-22% de las personas que trabajan en empresas mineras son mujeres, aunque 1 de cada 5 son en nuestro país son salteñas, así que también eso nos da un empuje especial para seguir trabajando en este sentido. Pero entendíamos que era primero un programa piloto, que en el sector minero iba a ser muy importante ponerlo a prueba, y como tuvimos muy buenos resultados, empezamos a trabajar en la cadena de valor. Bueno, y para ir finalizando, ¿qué particularidades tiene hacer estos trabajos de igualdad o en contra de la violencia en espacios laborales en el sector minero, que vos decías que es históricamente masculinizado, y cómo se continúa avanzando en estas políticas y la importancia que tiene trabajar con esta clase de herramientas? Bueno, primero nosotros vemos en las empresas alianzas, ¿no? Como sector público que somos, encontramos en el sector privado esta posibilidad de facilitar, por ejemplo, a través de las empresas también
acceso a la justicia en casos de violencia de género. Entonces, formarse las empresas en estas temáticas nos coadyuvan al Estado de alguna manera a avanzar en la prevención y el abordaje de las violencias, ¿no? De hecho, uno de los proyectos que tenemos, de las iniciativas que surgen del sello, como muchos otros que fueron surgiendo dentro de la iniciativa principal, es trabajar en un protocolo estandarizado para que todas las empresas, y aquí ya queremos abarcar a todas, no solamente a las mineras, puedan tener un modelo de protocolo con los temas y puntos que consideramos relevantes e indispensables para poder abordar una situación de violencia por motivos de género, como puede ser el tema de con qué organismos específicos del Estado articular para que exista un abordaje responsable, una derivación responsable y una contención responsable. Sí, y por ahí hemos notado que muchas compañías empiezan a identificar violencias que estaban invisibilizadas, ¿no? Que no se tenían en cuenta y que se producían y reproducían hacia adentro. Y también entender que la violencia indirecta, que tiene que ver con las discriminaciones que muchas veces tienen distintos procedimientos dentro de la empresa, también terminan impactando en forma negativa en relación al acceso a derechos, sobre todo laborales, de las mujeres. Entonces fue como un trabajo desde lo más mínimo, ¿no? Y empezar a identificar, como te decía, sí aspectos positivos, que vimos que existían muchísimos, pero también otras prácticas que reproducían desigualdades y que no estaban identificadas. Eso de abordar la violencia indirecta también fue muy relevante porque era difícil detectarlo y también transmitirlo. Entonces, a través de encuentros, de charlas profundas, pudimos ayudarlos a detectar estas barreras o brechas tanto para el acceso como para la permanencia y el ascenso en el ámbito laboral, ¿no? Específicamente, en este caso, en el ámbito corporativo. Se viene la carrera más grande del norte argentino. Llega la maratón New Balance en Salta. Más de 4.000 corredores de todo el país. La ciudad vibrando al ritmo de cada paso. ¿Estás listo para vivir esta experiencia? ¿Ya tenés tu skin listo? Este 29 de marzo, súmate a disfrutar una de las competencias más importantes del país. Descubrí los puntos de aliento en el Instagram de Agencia Salta Deportes. Municipalidad de Salta. Ahora con Edesa podés realizar tus trámites y consultas de manera más rápida y sencilla. Ingresá a la oficina virtual edesa.com.ar o descarga la app en tu celular. Comunicate por WhatsApp al 387-549-2222 o envía un mail a trámitescomerciales@edesa.com.ar. Adherite a la factura digital y colabora con el cuidado del ambiente. Bueno, y gentilmente en su despacho nos atendió la jueza Victoria Ambrosini de Coraita, es una de las juezas de concurso y quiebra que existen en el fuero local. Y con ella hablamos sobre esto que decíamos, ¿no? Al inicio del programa, las personas que van a quiebra, cuáles son los motivos más recurrentes. Es un fenómeno que viene en aumento, ¿no? En función de que muchas personas dicen, no puedo pagar, me atrasé, y se presentan en esta instancia judicial con algunos beneficios, pero con algunos impactos, ¿no? En la vida cotidiana de las personas. Así que vamos a hablar con la jueza. Bueno, seguimos en Sin Vueltas y ahora vamos a hablar con la doctora Ambrosini, jueza de concursos y quiebras de segunda nominación, porque hay una situación que se viene dando sobre todo en los últimos años. Antes, a lo mejor para nosotros no era tan común, se lo vamos a preguntar a la doctora, pero empezaron a advertirse quiebras de personas físicas, de personas humanas, es decir, vos, yo, un vecino, el comerciante, el policía de la vuelta. Por eso, doctora, le agradecemos su tiempo. ¿Cómo está? Muchas gracias. No, de nada, que está bien todo. Bueno, vamos a arrancar por ahí. Primero, para explicarle a la gente, ¿qué significa entrar en quiebra? Bueno, es un proceso liquidativo donde la gente ha encontrado esta herramienta como un principio de solución a su insolvencia, cuando no puede hacer frente a las obligaciones vencidas y está angustiada por sus deudas y busca una herramienta legal para solucionarlo, ha encontrado la vuelta con esta ley que no estaba pensada para esto, pero bueno, es un fenómeno que está
que está incrementándose en los últimos años. Bueno, nosotros habíamos escuchado que empresas entran en quiebras, pero no así de personas humanas. ¿Qué porcentaje de las quiebras que, por lo menos lo que se está viendo en relación al año pasado o lo que va de este año, constituyen las personas humanas? De la masa de quiebras, ¿cuántos son de personas humanas? La gran mayoría. Me animaría a decirte hoy un 90%. Cuando hablamos de relación de dependencia, ¿incluye la parte privada como la administración pública? Sí, incluye ambas. La gran mayoría son empleados públicos, pero ya estamos teniendo este año en particular empleados en relación de dependencia en la actividad privada. Y cuando hablamos de empleados públicos, ¿hay un sector que haya utilizado este recurso en mayor cantidad? Sí. En el año 2025 la gran mayoría fueron policías de la provincia. Pero bueno, ya ahora empezamos a ver que solicitan su propia quiebra empleados del sector salud, de maestros, de la PSA, no solo policías, pero sí en su mayoría. Sí. O sea que no tiene que ver con una profesión en específico o una actividad, sino con un contexto. No, claro, sí. Tiene que ver con, no sé, yo tengo mi opinión personal formada que esto responde a varios factores, no solo a la crisis económica a la que asistimos, que bueno, es un dato real, pero no solo a eso, la verdad. Me parece que han encontrado la vuelta con esta herramienta que les da resultado y que no estaba pensada para eso, con lo cual, ya lo he dicho en otras oportunidades, se impone una reforma legislativa urgente para que estos consumidores sobreendeudados, que es el fenómeno como lo llama la doctrina, tengan un procedimiento regulado por una legislación específica. Cuando hablamos de estos consumidores sobreendeudados, por llamarlo de alguna manera, ¿distingue entre géneros, grupos etarios o abarca a todos? No, abarca a todos. Varones, mujeres, sí, por ahí hay un rango de edad de gente relativamente joven. Nosotros advertimos que por los números de documentos, que es una franja generacional que ronda los 40 años, 30, 40 años. Y en comparación a lo que vienen viendo en el último tiempo, ¿notó un crecimiento con respecto a las solicitudes de quiebra? Sí. Este fenómeno comenzó por el año 2018, antes de la pandemia. Ya empezamos a ver con asombro, digamos, que personas humanas pedían su propia quiebra. Te repito, no era habitual antes, esto casi no existía. Bueno, ahí comenzaron y fue creciendo. Nunca descendió, o sea, es un proceso que comenzó antes de la pandemia, fue creciendo, como te digo, porque bueno, fueron encontrando en esta herramienta legal la solución a su problema, la solución legal. Sí hay un aumento significativo en el año pasado, este año. Es tan abultada la deuda y en tantos lugares, financieras, en bancos, en financieras, en distintos lugares que cuando van a cobrar el sueldo ya no lo cobran, o cobran una porción ínfima. Entonces, presentan el pedido de propia quiebra y con la sentencia de quiebra, el juzgado ordena el cese de la retención. ¿Este proceso es largo, es difícil de tramitar? No es difícil. Bueno, para mí no es difícil. Claro. Es una especialidad, o sea, tiene que ser con un abogado. Sí. Y tiene que ser con un abogado especialista, digamos. Esta es una rama del derecho muy puntual. Lo que pasa es que en estos casos no hay bienes. Claro. Por eso recurren, pues si estos consumidores sobreendeudados tuviesen bienes, no pedirían su quiebra, pues tendrían que entregar los bienes. No tienen bienes. Entonces, frente a la inexistencia de bienes, lo que hace el juzgado es embargar el 20% del salario. O sea, se libera de todas las retenciones, porque esas entidades financieras o esos acreedores, tarjetas a los que se les adeuda una suma de dinero, tienen que presentarse a verificar el crédito. Entonces ya no les pueden seguir descontando. El juzgado ordena ese cese. Pero una vez que concluye la quiebra, que se termina el procedimiento no, el proceso, digamos, primero se clausura, que puede ser por falta de activo o por distribución final, depende si alcanzó o no para pagar los gastos, y después concluye. Pero una vez que concluye la quiebra, esa obligación que quedó impaga ya no se puede ejecutar.
se convierte en una obligación natural. No es que no lo deba, pero nadie le va a poder ir a embargar ya concluido el procedimiento de la quiebra. Una vez terminado, no es que el acreedor anterior a la fecha de la sentencia de quiebra después puede volver a embargar. Se convierte en una obligación natural y eso hace la seguridad jurídica, si no, no tendría ninguna razón de ser. Entonces no es que esto es una avivada. Entiendo que en términos generales es una herramienta no bien utilizada o mal utilizada, pero es la única que tienen hoy. Claro. Si tuviésemos una legislación acorde a estos consumidores sobreendeudados, utilizarían la otra. Esto es lo único que tienen. Por eso utilizan, pero yo no creo que sea una avivada en términos generales. Los habrá. Sí, además nadie quiere estar en esa situación. Pero por supuesto. ¿Quién viene a quebrar voluntariamente con todo lo que significa? Yo entiendo que la gente... hace 11 años que estoy en este cargo y no he visto, la verdad, casos de abuso del derecho. He visto, por supuesto, pero no en quiebra de consumidores. Me animaría a decirte que no vi ninguno. Y atentos salteños y jujeños, porque esta es una invitación para todos por igual, porque del 21 al 23 de marzo, o sea, la semana que viene, en la Quebrada de Humahuaca se va a llevar la vendimia de la Bodega El Valle, un evento que reúne gastronomía, música, realmente muy interesante para compartir. Ya se hizo en años anteriores, pero una propuesta muy linda para aprovechar, recorrer y pasear por estos paisajes tan lindos en la provincia de Jujuy. Victoria habló con una de las organizadoras. Seguimos en Sin Vueltas y en esta oportunidad estamos con Rocío Mansur, que es directora del festival Vendimia El BIE. Rocío, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Todo muy bien y bueno, estamos muy contentos de recibirte porque vamos a hablar de una nueva edición de Vendimia El BIE, este festival que combina gastronomía, música, arte, paisajes únicos y por supuesto vino, ¿no? Así es. Bueno, contanos, se viene una nueva edición, pero primero queremos saber cómo nace la idea de este festival. Bueno, este festival nace con la idea de celebrar la vendimia, particularmente. La vendimia es la época de la cosecha de la uva, de la bodega, de todas las bodegas, pero desde Bodega El BIE queríamos celebrar una nueva vendimia, que es el momento más importante de una bodega, y ahí nace la idea de crear un festival que reúna no solamente el vino, sino que convoque la gastronomía, la música, la cultura jujeña y el arte. Podríamos hablar que se vive una experiencia, ¿no? Sí, tal cual, es una experiencia que dura 3 días, es como un viaje por la quebrada, en donde son 3 días con propuestas muy, muy diferentes entre sí. Y año a año íbamos afirmando que esos formatos eran necesarios para el festival, eran muy ricos de contenido y también a la gente les gustaba mucho y a nosotros nos gustaba mucho hacerlo, así que año a año fuimos como puliendo cada día del festival. Claro, bueno, y combinan, como decíamos, gastronomía, vino, música, una experiencia distinta, ¿no? ¿Cómo llegaron a poder combinar todas esas disciplinas? Bien, digo, ¿cómo puedo armar un espectáculo que hable de Jujuy, que tenga que ver con el contexto, con el paisaje? Entonces ahí diseñamos el Delirio Electroorquestal, que es uno de los recitales de paisaje que tenemos dentro del festival, en donde armamos piezas exclusivas, digamos, para ese día. O por ejemplo, cuando pensamos en la gastronomía, bueno, no es cualquier gastronomía, vamos a hablar del territorio. Entonces, desde el primer día vamos a hacer una mesa de territorio, que es una interpretación de la gastronomía jujeña. El segundo día vamos a hacer una cocina de paisaje, donde usando productos locales vamos a reinterpretar el paisaje que tenemos en la quebrada. Y así en cada área, los rituales que tenemos, por ejemplo el de apertura, que es el ritual de la cosecha, donde Noemí Martínez, que es una maestra de ceremonia, nos habla desde la cosmovisión andina cómo se ve la cosecha, cómo vivimos la cosecha allá en Quebrada Humahuaca. Entonces, todo eso se unía perfectamente a lo que queríamos transmitir y vivir en conjunto, que es una vendimia. Claro, y armaron esta experiencia tan única como vos decís. Y son 3 días, 21, 22 y 23, ¿no? De marzo, sí. De marzo. Cuando uno está en esas partes de Jujuy se siente un poquito más cerquita del cielo, ¿no? Sí, totalmente. Y disfrutás de un recorrido único con estos paisajes también tan hermosos, ¿no? Totalmente. Bueno, y nos estabas comentando un poco que vienen figuras muy destacadas también, ¿no? Sí. ¿Quiénes son los que se acercan? Tienen una madrina también ustedes en el festival y también estás vos dentro de lo que es la parte de música, ¿no? Sí.
Tenemos, la verdad, como decís vos, personas que muy destacables en la vendimia. Por ejemplo, Dolly Irigoyen, que ya desde el primer año que está con nosotros cocinando, y esta es una edición nueva. Está Flor Rodríguez también, que está también desde el primer año. Ella también es una pieza fundamental de la vendimia. Desde el punto de vista del vino, tenemos a Fabricio Portelli, que es un gran comunicador de vino. Tenemos a Matías Michelini, que es un enólogo, nuestro enólogo consultor, y aparte él, un viticultor muy importante. Tenemos a Daniel Mansur, que es el director de la bodega El Beye. Desde el punto de vista de la música, este año, como te digo, estamos haciendo este delirio electroorquestal. Tenemos presente al Cuarteto Divergente, de la mano de Alejandro Terán, como director de las orquestas, de la orquesta, y de toda la música que pasa en todo el festival. Y particularmente tenemos de invitadas también a Maggie Cullen, a Guara Calpanchay. Este año vamos a hacer la primera peña del Beye, entonces nos van a acompañar Santiago Cueto, Jujeño, Coroico. Y desde el punto de vista de la cultura, tenemos a Noemí Martínez, que es la maestra de ceremonias, y al Ballet Guairamullos, que nos va a estar acompañando con piezas folclóricas muy especiales, diseñadas especialmente para la vendimia. Entonces hay una grilla muy, muy, muy interesante. Bueno, y en la música también estoy ya presentando Delirio Electroorquestal. Y nada, la verdad que es una grilla que nos alegra mucho, y cada persona que forma parte de ella hace más mágica el evento, ¿no? Bueno, llegamos al final del programa de esta semana. Como vieron, muchísimos temas, algunos municipales, provinciales, legislativos, judiciales. Tratamos de tener una agenda bastante completa y los invito, ¿no?, a repasar estos temas porque los reflejamos en nuestro portal, como decíamos la semana pasada, que ha sido totalmente renovado. Si entran a informatesalta.com.ar van a ver nueva presentación, nuevo diseño, más secciones, más interactividad, audios, videos, todo en un formato mucho más agradable, más dinámico, más ágil, en una aplicación por celular que si entran a Informate ahora en su celular van a ver cómo fluye la página, cómo está la información dispuesta de manera tal que sea accesible, que se pueda leer bien. Así que un salto tecnológico muy interesante el que hicimos con todo el equipo que hacemos Informate Salta para tener la mejor información. Y no sé si se prendieron a la sintonía del 94.7, XNN, ahora Radio Loop, con toda una programación y programas nuevos como Efecto Dominó, el que hace Seba Quintero, que nos ayuda también en este programa, La Mañana, y otras propuestas, la de Deportes a la Tarde, una grilla que se va a ir completando con más programas locales, así que Radio Loop 94.7 viene marcando los temas de agenda cada día, ¿no? Nos esperamos la próxima semana, como siempre, de 21 a 22 por Somos.